Comencemos con el análisis de esta noche. Pactos Gobiernos es nuestro hashtag. He de contarle que a lo largo del tiempo se han firmado una serie de pactos colectivos de condiciones laborales en diferentes instancias del Estado de Guatemala. Uno de ellos es en el Congreso de la República, el cual pues incluye un incremento anual del 10% para los trabajadores, lo que ha hecho que por su presencia en el organismo legislativo algunos conserjes lleguen a ganar hasta 20,000 quetzales. Por eso es que se está replanteando la idea de poder renegociar dichos pactos. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El secretario de uno de los dos sindicatos del Congreso de la República, Alfredo Tumax, dio a conocer que se está analizando negociar un nuevo pacto colectivo o modificar el que ya se estableció para controlar de mejor manera el salario de los empleados del legislativo. He opiniones por parte de miembros de Junta Directiva, no es una opinión oficial de lo que es en sí la Junta Directiva del Congreso de la República. Nosotros estamos en la disposición, los trabajadores afiliados a Sintracor, para poder ver la posibilidad de establecer un mecanismo para que no siga acrecentándose los salarios en algunos trabajadores que por alguna razón, aunque son reivindicaciones sociales, estimamos de que el espíritu y la naturaleza para el cual se crió en su momento ha rebasado los límites en estos tiempos, en la cual sabemos de que también hay disgusto no solo de algunas personas en la población, sino también de algunos honorables señores diputados del Congreso de la República. El secretario confirmó que hay salarios de los conserjes que ganan hasta 20,000 quetzales. Es extremo no, de que se han llegado un poco más de 25,000 quetzales, sí es cierto, pero también esto, como reitero, es consecuencia de los años de trabajo en esa institución. Algunos tenemos 20, 25, 28 años de servicio en el organismo legislativo. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pactos Gobierno es nuestro hashtag de la noche. Vámonos a las redes porque tenemos ya mensajes con esa etiqueta que nos plantean pues algunas cosas de estos pactos colectivos de condiciones laborales que se tienen en diferentes instancias del Estado guatemalteco. El doctor Hernández, son consecuencia de la ineficiencia, del clientelismo y del tráfico de influencias, pactos vergonzosos y nefastos, es lo que nos dice el doctor Hernández. Le doy la bienvenida y las buenas noches al licenciado Edgar Ortiz. Juan Carlos y Adrián, qué gusto acompañarles esta noche. Muy buenas noches a todos, también a los que están en casa. Hablando de un tema particularmente interesante. Hoy pues damos pie a la discusión con los pactos colectivos del Congreso, pero creo que también vale la pena que lo extendamos en análisis en general los pactos colectivos del Estado, porque creo que incluye salud, organismo judicial, educación, ¿no? INGUAT, etcétera, ¿no? Bueno, la cosa es que interesante, yo en mi particular opinión creo que los males, los problemas que tenemos hoy datan del 11 de diciembre del año 86, cuando Marco Vinicio Cerezo Arévalo pues aprueba la ley de sindicalización para trabajadores del Estado, donde en realidad se plantea una serie de incentivos perversos en realidad para los trabajadores del Estado, sencillamente porque es un cartel contra otro. Digamos, hay un problema acá distinto al que hay con los sindicatos en el sector privado, que para mí es un tema que habría que hacer un lado, porque para mí no tiene nada que ver un sindicato en el sector privado con un sindicato en el sector público. ¿Por qué? Bueno, porque los incentivos están dados de forma completamente diferente, ¿no? El Estado en sí tiene un problema de principal agente más complicado que una empresa. Digamos, el problema principal agente es cómo hago yo, o cómo procuro yo, que el agente, que el delegado, digamos, actúe en interés del beneficiario final, que en este caso seríamos los ciudadanos, ¿no? En realidad hay un problema enorme de por sí, principal agente, porque el Estado, o los que ocupan los cargos del Estado, pues no tienen un interés directo en la maximización de utilidades de las dependencias del Estado, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, los trabajadores del Estado, con estos pactos y con una ley de servicio civil tan débil, pues tampoco tienen el incentivo a ser más productivos ni mejores trabajadores, sino más bien, dadas las herramientas que les quedan servidas con la legislación, se dedican simplemente a exprimir, digamos, los recursos del Estado mediante acciones de negociación colectiva. Y por su parte, pues como el ministro de turno o el funcionario público de turno no pierde nada, no sacrifica su patrimonio o no sacrifica su puesto porque su jefe no le va a pedir una maximización de utilidades como en el sector privado, pues simplemente cede cual ceda en todas las peticiones, por más irrazonables que sean, por parte de los trabajadores del Estado. Así que eso explica, en términos de incentivos,
¿por qué tenemos conserjes ganando 20.000 quetzales cuando yo creo que evidentemente en ninguna empresa del sector privado se acerca tan siquiera en algo el salario de un conserje al de los salarios que tienen los conserjes en el organismo legislativo, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay que entenderlo en su primera dimensión como un problema de incentivos, como un problema de regulación que plantea sencillamente sobre la mesa una serie de desbalances perversos que hacen que los actores vayan cooptando las finanzas públicas. Y el riesgo es bien grande. Es bien grande porque al final el Estado, por diversas razones, una de ellas los pactos colectivos, pero no es la más importante, tenemos unos descalabros financieros muy delicados y los pactos colectivos generalmente, por ejemplo el de educación o el del Congreso, ¿no? Que el de Congreso pues sube un 10% anual, el de educación fue en escalafón del 8 al 10 al 12 más o menos en los últimos años, entonces al final van comprometiendo tus partidas del Estado al punto del cual el gasto corriente acaba, digamos, siendo tan elevado que incluso es lesivo para el interés del Estado porque merma la parte de inversión que deberíamos estar gastando, ¿no? Entonces volvemos al Estado, nada más un aparato para pagarle, digamos, a una serie de empleados que, ojo, no necesariamente son eficientes, todo lo contrario, no hay ninguna señal ni ninguna base de evaluación de desempeño, tan siquiera para decir estamos pagando a trabajadores buenos, estamos financiando un montón de puestos de trabajo que probablemente ni siquiera deberían existir. Por lo tanto, lo que nos dice es que ante esta falta de incentivos correctos, aquel que lo hace bien lo hace por su propia voluntad, lo cual pues no es lo correcto, lo deseable. Sí que lo haga por su propia voluntad, pero que tenga una recompensa por esa voluntad, no simple y sencillamente por ser agremiado de ese colectivo. Vámonos a Pactos Gobierno, como nuestro hashtag de la noche. José nos dice, ¿cuánto dinero le costará al ciudadano común los pactos a lo largo de los años? Uy, Eric nos plantea, es bueno que se vele por la seguridad del trabajador, pero los sindicalistas no se amaqueen sobre las verdaderas necesidades. Nos dice Mario, el nuevo presupuesto que contemple esos grandes sueldos en el Congreso, reduciéndole la cantidad. Ram nos dice, el del Congreso, urge modificarlo, porque los diputados ni siquiera llegan a trabajar. Les pregunto, ¿cómo se puede modificar? Bueno, allí habría que entender que el Pacto Colectivo de Condiciones Laborales del organismo legislativo entra directamente para los empleados del organismo legislativo, no tanto para los diputados como tal, pero bueno, a mí sí me parece que hay una cantidad de plazas que es exorbitante en el Congreso de la República. En mi parecer, con 10 personas a cargo, o sea, a 10 trabajadores por cada diputado sería bastante bueno, o sea, bastante bien, pero estamos por ahí de los 18 o 19 empleados por cada diputado. Licenciado Adrián Zapata. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches Edgar. Bueno, un tema delicado. Coincido en algunas cosas con Edgar, pero creo que tenemos que entender, porque este es un tema álgido que políticamente es delicadísimo y nadie lo quiere hablar nunca. Evidentemente la lucha de clase para establecer un equilibrio ante la desigualdad histórica entre las partes del proceso productivo ha generado un avance en la dinámica de la humanidad que fue avanzando desde la figura de la esclavitud hasta el desarrollo del trabajo, la revolución industrial, la explotación del obrero, y es decir, el hecho de establecer mínimos y controles para equiparar la balanza es algo innegable y es algo necesario ante los abusos históricos de una de las partes, y es así donde surge el derecho de trabajo. Pero hay algo que es bien importante que hay que resaltar, y es justamente esta diferencia entre el derecho laboral privado y el derecho laboral público. Primero, porque en esencia no podemos equipararlos en función de lo que se persigue en cada uno de los dos. Es como también establecer unos ahorros en el Estado. El presupuesto tiene que ser exacto gasto-ingreso, porque el Estado no está para ahorrar ni para generar lucro. Igual la empresa establece utilidades en función de su eficiencia y para eso contrata fuerza laboral, pero a diferencia de lo público, que esto es servicio. Es una relación legal y reglamentaria que responde a servicio, no utilidades. De allí una discusión que habrá que tener en algún momento, que realmente el tema del salario no se define en lo público por la productividad, sino bajo parámetros legales puramente establecidos. Ahora bien, la negociación colectiva y la referencia o el antecedente a que nos indicaba Edgar, de hecho, es una cuestión de arma de dos filos en el sentido de su calificación, porque para el movimiento sindical de este país se denominó ley antihuelga, y es una coartación al derecho puro del ejercicio de la huelga, mientras que hay una evaluación distinta desde otra visión.
Y lo que hace es realmente equiparar o reconocer derechos laborales a la clase trabajadora en lo público, pero limitándoles justamente el ejercicio de la huelga para salvaguardar la continuidad en la prestación de los servicios estatales. Entonces, tenemos que tener bien claro que con esta diferencia entre el lucro y el servicio, también hay que rescatar el derecho a organización. Ojo, a lo que voy a no hay que satanizar el tema de la organización sindical. El movimiento sindical de este país fue heroico en los momentos históricos que se vivieron, como les digo, y también hay que reconocer que fue prácticamente aniquilado en lo privado y lo poco que subsistió fue en lo público. Tristemente, ha sufrido una descomposición terrible y ha llegado al extremo, hoy por hoy, a posicionarse mediante liderazgos negativos como un instrumento en el ejercicio del poder o de la dinámica política que responde a un gobernante de turno. Esto es delicadísimo, pero como les refería yo, hay que buscar la balanza, porque del otro lado, si se suelta los controles, haciendo el símil con lo privado, en lo privado se pierde el control y hay que reconocer el derecho de la clase trabajadora de organizarse y, ¿por qué no?, de reivindicar mediante incluso la huelga, la suscripción de un pacto colectivo. Y aquí quiero hacer una acotación que podrá parecer muy técnica, pero voy a tratar de simplificarla mucho. Dentro de la dilación de un conflicto colectivo, es decir, en un juicio que planteen los trabajadores para ir a la huelga, dentro de todas sus fases, la última fase es determinar si la huelga es justa o injusta. Eso lo evalúa un juez. Y lo que hace el juez es evaluar si tienen razón los trabajadores, es decir, el patrono puede pagarles más o no. Si el juez dice que sí les puede pagar más, prácticamente está orillado a cerrar la empresa hasta que no le cumplen los trabajadores. Pero puede ser que el juez diga, el patrono no puede pagar más. Entonces el patrono podrá despedir a los trabajadores sin responsabilidad alguna de pago de indemnizaciones. En el sector público no puede ser esto. Primero, porque el Estado no puede pagar. Segundo, porque el tema de la motivación para la organización sindical tiene que ser la mejora de condiciones, pero el tema salarial tiene que gozar de igualdad ante todo el sector público. Y eso es lo que nos ha fallado en este país, porque las mismas reivindicaciones que algunos sindicatos generan para mejorar sus condiciones van en detrimento de otros trabajadores iguales que ellos en lo público que no gozan de estos beneficios. Para muestra un botón, veamos el incremento al Ministerio de Educación en el proyecto de presupuesto de ahorita, que el incremento es justamente para cubrir las obligaciones asumidas de manera irresponsable en la suscripción del pacto. Y para mientras hay otras dependencias públicas que trabajan las mismas 8 horas, que ante ONSEC tienen el mismo rango en las plazas y que no tienen estos beneficios. Aquí el tema entonces es determinar, si sabemos cuál es el cascabel, quién se lo pone. ¿Cómo hacemos cuando son al gato? ¿Cómo hacemos para arreglar este problema cuando los derechos laborales son derechos irrenunciables y garantías mínimas que no pueden disminuirse? De acuerdo, Lick. El problema es que ante esta visión colectiva, usted deja de un lado la voluntad de alguien de ser destacado. Y eso de verdad que es muy malo para el desarrollo de la persona. Cuando usted no premia a aquel que lo hace bien, lo único que está haciendo es motivándolo para hacerlo mal. Es que, voy a la red. Y ahora voy con usted con todo el gusto del mundo. Por alusión, dijo un amigo mío. Mario nos plantea, pactos gobierno, este gobierno si quiere hacer algo bueno por Guatemala, que haga un ajuste general de sueldo. Juan, el fenómeno sindical tiene su propia dinámica, es delicadísimo tomarlo a la ligera. Juanpa nos plantea, es absurdo el nivel de los salarios y privilegios que tienen muchos sindicatos del gobierno y que me digan qué buen servicio dan, es la pregunta. Luis nos dice, y un sinfín de plazas fantasmas. Bueno, este es un tema que hay que tenerlo muy claro, ¿no? Celta, para empezar, ¿qué tanto trabajo desempeñan para que pidan exageradamente? Pablo nos dice, los pactos de gobierno son lesivos porque fomentan la corrupción, los salarios deben de escalonarse según capacidad y rendimiento. Inoperante revisar pactos del sindicato del INE, los verdaderos técnicos son despedidos y allí reinan zánganos, es lo que nos dice. Luis, están presupuestados por 20,000 quetzales, pero 3,000 para el conserje y el resto para el que lo contrató. Bueno, el famoso diezmo que se tiene en múltiples plazas, que es una de las cosas que efectivamente como sociedad tenemos que luchar. El trabajador que esté por su mérito, por su trabajo honesto y que acepte que alguien le quite dinero para enriquecerse porque le dé una plaza, de verdad eso es lacerar la dignidad de una persona. Eso de verdad no se vale. Trabajando de 8 a 4 de lunes a viernes ganan más que una persona que trabaja de 7 a 7 de lunes a domingo. Antonio, 20,000 quetzales como conserje y un doctor ganando salario mínimo, dice Antonio. Rick.
rapidito para dejarle aquí espacio al colega. Bueno, primero, decir que a un trabajador que lo hace bien es que en el servicio público todos deberían de hacerlo bien. Pero es que ahí sí es... Incentivos. Ahí es que es el Pero problema. para eso debería servir la negociación colectiva. Los incentivos no necesariamente tienen que ser económicos. Es decir, Por eso, pero puede es haber que una no hay forma, ninguno. pero es que, ojo, esa es parte de la dinámica que hace al Estado distinto de una empresa. Y todo esto puede ser abordado justamente desde la Ley de Servicio Civil, que la Ley de Servicio Civil, perdón, pero está de adorno. Cada ente tiene su pacto colectivo mediante el cual se ha logrado, mediante la organización colectiva, superar ciertas cuestiones. Entonces, el control y la centralización de una dependencia tan importante como la ONSEC pasa a segundo plano porque se ha normado, se ha legislado desde la figura del pacto en cada dependencia. Por eso, pero es que de los incentivos de los que usted habla, Lick, monetarios o no monetarios, es que no existe ninguno que premie a aquel que lo hace bien. Pero es que o sea, más allá de la honra. Claro, Lick. pero ahí estoy de acuerdo. A ver, un tema importante del servicio civil es implementar la gestión de evaluación por resultados, ¿no? O sea, si no hablas por resultados, si no remuneras por resultados, si no promueves por resultados, tenés un gran problema. Yo creo que ahí creo que se llena el vacío del problema que Juan Carlos está tratando de llamar la atención, que es algo que hoy es prácticamente inexistente. O sea, el nivel de discrecionalidad que tienen para designar las plazas es tan alto, ¿no? Que aunque nominalmente, porque un poco fuera de micrófono decíamos, hay mecanismos de evaluación, en la práctica no tienen ningún vigor o escaso vigor, ¿no? Entonces al final acaba siendo el mejor enchufado, el que hizo campaña, el que acarrió gente, el que levantó banderitas. El que pegó stickers, el que conoce al diputado, el que llama, ¿no? La famosa llamada al diputado, al ministro o a alguien. Ese es el problema. No todo el problema, pero eso es el problema medular. Aquel que se acepta a darme Claro. el diezmo. Entonces ahí tenés un problema, ¿no? O sea, si la designación es así, ya empezamos mal. Ahora, si encima que es el tema que nos ocupa esta noche, ¿no? Si encima de ese problema de designación, de ausencia de parámetros técnicos de evaluación y de promoción, si encima de eso tenemos así como ventana abierta para negociar pactos colectivos a lo loco, tenemos el descalabro que tenemos, bono pescado, que es Semana Santa, bono navideño, bono 10.000 quetzales anuales, creo que tiene el Ministerio de Economía, 45 días de vacaciones anuales, más 14 salarios y los bonos ya escritos, que eso es una barbaridad. Y no nos olvidemos también que es todavía más inmoral en un país en el cual, ¿no? 1 de cada 3 trabajadores formales lo hacen en el sector público. Si uno lo ve ya en términos totales, el sector público emplea más o menos al 9.6% de la fuerza laboral, si no estoy mal, o al 10% de la fuerza laboral. ¿Pero qué te dice eso? Que la fuerza laboral guatemalteca más o menos trabaja 6,5, 7 de cada 10 trabajadores en la informalidad. 3 están en la formalidad y de esos 3, 1 de cada 3 están en el Estado. O sea que aquí hay gente que se está forrando, digamos, mientras que otra gente que se parte el lomo, digamos, honestamente, en el sector privado no está ganando el nivel de salarios que ellos tienen, ojo. O sea que eso también hay que decirlo porque es un tema bastante penoso, ¿no? O sea, aquí no tienes el mismo rigor ni la misma competitividad que el sector privado y te estás básicamente aprovechando, digamos, de unas herramientas que hay. Ahora, el tema no es moral, obviamente. O sea, el tema no es moral. Aquí con gente buena no cambian las cosas, cambian con buenos incentivos. Por eso digo, yo sí soy un poco radical en ese sentido. Yo no le veo sentido alguno a los sindicatos en el sector público. En el sector privado otro día lo discutimos si quieren y no les diré mi opinión esta noche. Pero en el sector público digo absolutamente no tiene ningún sentido. Me parece que la remuneración incluso debe ser un proxy de lo que es el sector privado. O sea, el nivel de salarios debería ser algo así como cuánto paga el mercado en el sector privado por un empleo similar y lo mismo dices pagan el Estado. Y lo que pasa hoy no es eso, sino que lo que pasa hoy es que el criterio es absolutamente arbitrario. Pero yo a lo que quiero hacer mención es que usted no puede medir con la misma regla a un maestro que va a una comunidad lejana, que se esfuerza por de verdad darle a sus niños lo mejor que él puede dentro de los limitantes que se tienen en el interior de la República, a aquel que teniendo las ventajas acá y que tan solo por tener su plaza contrata a otro, le paga la mitad, le paga a escalafón A y a él por tener la plaza le sigue pagando a escalafones superiores. Eso no se vale, no. De verdad, eso no se vale. Solo voy a las redes. Estamos con Pactos Gobierno como nuestro hashtag de la noche. Emerson nos dice, eliminen pactos y todo el dinero, funden banco de ayuda para el desempleo, de ayuda monetaria como en Estados Unidos, también escuelas, otros nos plantean. Eduardo, los ministros son políticos, pero aparte del dinero que negocian no es de ellos, no les importa el despilfarro. Eric nos dice, mejorar condiciones de trabajo es válido, pero
los zánganos vividores de los líderes negativos y corrupción es nefasto. El extraordinario cineasta Méndez Samayoa nos dice: no han mencionado el oscuro punto del registro de la propiedad, punto oscuro que involucra a la directa exdirectora, es lo que nos dice el maestro Samayoa. El analista, profesor Nicolás Birsi, nos dice: son lesivos, nefastos, es lo que dice el profesor Birsi. Eric nos plantea: depuración del sistema desde afuera, es como pedirle a un bolo que él solo deje de tomar, es lo que plantea Eric. Félix pregunta: ¿qué pasa con los pactos colectivos si se reforma la ley de servicio civil? Joviel lo protege a capa y espada. Joana García nos plantea: debe de modificarse si ser más justos, reciben mejor salarios que un profesional universitario. Rodolfo: estamos jorobados, políticos financiados por narcos y sindicalistas aliados con estos políticos y el pueblo jorobado. Juan nos plantea: se tiene que motivar la participación ciudadana para fiscalizar los pactos colectivos y la dinámica social. Edwin: los sindicalistas velan por ellos mismos y no por todos en general. ¿Y qué salud humana? ¿Hay pactos de gobierno que dan viajes con los gastos pagados al sindicalista y su pareja, otros para trabajar solo 3 o 4 horas? Parte de los mensajes. Vic Zapata, es un tema que usted conoce profundamente, pero... No. Miren, yo creo que primero tenemos que pararnos sobre un tema del deber ser. O sea, decir que suceden, o sea, es que eso es inaceptable. Todos estos vicios que todos nuestros televidentes denuncian pero y nos sí ofenden. No, es que de que pasa, y es que eso... Y mucho. Eso tiene que ser sujeto incluso de procesos penales, si es que ha habido malversación de los recursos del Estado, o qué sé yo. Es decir, no podemos pararnos en una plataforma de hechos incorrectos, inmorales e ilegales. Yo estoy hablando desde el deber ser. Ahora, el Estado es de los pocos, y como lo refería Edgar, que de los principales generadores de empleo formal en este país. Y además es de los pocos también que paga arriba del mínimo. Si nosotros nivelamos eso bajo los estándares del salario real, que es realmente un salario ilegal, es un incumplimiento flagrante, y lo nivelamos con todo lo que es el sector privado, no vamos a tener empleados públicos. Y además queremos un Estado de calidad. Entonces creo que aquí, sin perjuicio de Pero es que aún para dónde más no lo tenemos, Lic. No, está bien, es que estoy hablando yo de que tenemos que posicionarnos en el deber ser, y el sueño es ese, aspirar a eso. El maestro que va al interior, bueno, desarrollemos un buen escalafón, reacomodemos el tema de la distribución de plazas atendiendo a las especialidades. Eso es toda una estructura administrativa que debe de llevarse a cabo. Y evidentemente el tema de ser justo, recordemos que la primicia es: la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, pero ojo, trato igual entre iguales. Claro. Entonces no va a ganar, evidentemente no va a ganar lo mismo en ese sentido un maestro o alguien que desarrolla una actividad del servicio público en la capital a alguien que tiene que salir. Pero entonces readecuemos el tema de, por ejemplo, los viáticos, que está analizado y hay un diseño para ello, que lo que pasa es que hoy por hoy es una grosería lo que se recetan de viáticos los funcionarios de alto nivel y lo que pagan los funcionarios de un nivel más bajo, que no se ha actualizado desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ojo, yo lo que quiero resaltar aquí es, primero, yo no estoy cerrando los ojos ante el hecho de la perversión y de verdad que se ha sufrido y del abuso que se ha dado desde el derecho de la negociación colectiva en la suscripción de pactos. Y creo que ese es un sapo que se tiene que tragar la dirigencia sindical del sector público y una factura que le va a pasar la sociedad, sobre todo en la dinámica que estamos viviendo. Es que eso es innegable, los abusos que hay, y que lo que más importante ahorita es cómo los atajamos. Además, también hay que tomar en cuenta que no solo es el tema cómo ajustamos al sector empleador, es que también lo ideal sería que todos ganaran como gana el sindicato, todos, y que ese fuera un referente al revés. Porque no el sector privado puede equiparar el tema de los salarios que podrían tener con buenas condiciones los trabajadores del Estado. No lo veamos para abajo, veámoslo para arriba. En esa medida, también tenemos que tener claro cuánto es el monto con el que se financia el Estado en su nómina. Y allí resalto nuevamente el tema de lo del presupuesto, porque con déficit cero ni siquiera nos alcanza para la nómina, incluso sin cubrir algunos abusos de muchos sindicatos públicos. Por alusión, mi querido licenciado, le voy a dar la palabra, solo voy a las redes porque estamos con Pactos Gobierno, como nuestro hashtag de la noche. Nos dicen en la parte alta de nuestros mensajes: Donato, Pactos Gobierno, no olviden mencionar quién firmó el pacto en el Congreso, fue el niño bonito del CACIF, Méndez Kerbrucher. Lore nos dice: el problema no es el sindicalismo, es que no existen líderes sindicales positivos. Tiempo fuera, Pactos Gobierno, los salarios y los bonos los tienen bien ganado el trabajador público, no solo es que van a recibir bonos y ya, es lo que nos plantean. Es que allí es el tema, o sea, no, el tema no es... A ver, yo entiendo
el trato entre iguales, pero entiendo que algunos por su voluntad se esfuerzan más y ese debe ser recompensado. Aquel que lo hace bien, aquel que se esfuerza por tener un trabajo de calidad, que hace su trabajo responsablemente, debe de tener incentivos, monetarios o no monetarios, pero incentivos para seguirlo haciendo bien. Normémoslo, si no pasa lo que está pasando ahorita con los pactos. Nos dice, no es cierto lo que dicen, yo no me forro, yo trabajo en el gobierno y apenas gano el mínimo sin derecho a prestaciones. El maestro Fernando Mendoza, extraordinario artista, tuitea con nosotros, son un gran privilegio, hay que eliminarlos. Mario nos dice, los servidores del OJ trabajan 37.5 semanas. Por cierto, debemos estar cerca de que se comience a cerrar la mitad de los juzgados, ¿no? Sí. Bueno, se queda el presupuesto así hasta de los ministerios. No, pero o sea, me refiero es que se cierran la mitad de los juzgados por las vacaciones. Para darle vacaciones y luego pues entra la otra parte. 1,000 quetzales diarios de viáticos en salud para los dirigentes de salud y 0 para comidas en los hospitales. Juan, implementar la fiscalización ciudadana en los sindicatos es impostergable en un sindicalismo del siglo XXI. Emerson, eliminen pactos y todo el dinero funden un banco de ayuda para el desempleo. Ya lo leíamos hace un momento. Licenciado Ortiz, por alusión. Sí, no, a ver, varias cosas. Yo, bueno, en algunos temas estoy de acuerdo con Adrián, lo que pasa es que hay otros en los que no. Yo creo que, o sea, mi postura es radical, digamos, en cuanto a repeler o abolir los sindicatos del sector público, sencillamente porque no hay ningún tipo de incentivos, ningún tipo de parámetros económicos que eviten el despilfarro de una forma u de otra. Creo que de igual forma, en el sector digamos, privado, también tengo serias dudas, digamos, del movimiento sindical, no que sea bueno o malo moralmente, sino me refiero sobre su efectividad. Yo el ejemplo que siempre pongo es Estados Unidos. Estados Unidos entre 1820 y 1913 tuvo un ascenso, digamos, constante e ininterrumpido de aumentos de salarios reales, y no había ni salarios mínimos, ni leyes laborales, ni movimiento sindical. O sea, los salarios aumentaron, se cuadruplicaron más o menos en cosa de 50 años. Entonces, hay evidencia empírica, digamos, de que los salarios suben, de todas formas, cuando hay inversión. El problema que tenemos, digamos, en el Estado, es que como yo destacaba, como no hay un sistema de pérdidas y ganancias, ¿no?, que impute, digamos, la productividad del salario, está decidiendo sobre el aire. Y si decidimos sobre el aire los criterios del salario, pues tenemos lo que tenemos hoy en el Estado, salarios completamente despegados de los proxies y de los trabajos idénticos en el sector privado. Yo creo que un sindicalizado del Ministerio de Economía, por ejemplo, seguramente alguien técnico, digamos, del Mineco, debe ganar mucho más que un economista, digamos, que haga el mismo trabajo en un think tank como en el que tú y yo hemos trabajado, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque no hay salario por productividad, es sencillamente un término absolutamente abierto. Entonces ahí, primer incentivo malo. Segundo incentivo malo, lo repito, es que el ministro tampoco tiene un incentivo para maximizar el presupuesto, él le da lo mismo. Además va a estar 4 años, si termina el periodo. Sí, es por mucho, sí. O va a estar 2 años. ¿A él qué le importa, digamos, si compromete el patrimonio del Estado? A no ser que sea, digamos, la divina santidad y que tenga un criterio un nivel moral muy alto. No lo va a hacer. Y aunque sea moral, tampoco lo va a hacer porque sabe que tiene la huelga afuera, los compromisos, de que incluso, yo digo una cosa, la inamovilidad sindical, lo que es delicado, ¿no?, en el sector público, ha llevado a los sindicatos a ser prácticamente, y lo digo con un poco es delicado, ¿no?, pero son grupos casi paralegales en algunos casos, no todos, por supuesto, son algunos sindicatos, muy pocos, por supuesto, pero hay sindicatos que son paralegales, ya casi es una extorsión para que te afilies porque ellos negocian el pago, es una extorsión para, digamos, dejar operar el centro. Entonces, ese riesgo que tenemos, yo creo que no es resultado de la moralidad y moral de la gente, sino es resultado de una herramienta que puede ser muy peligrosa en el Estado, muy peligrosa, y lo ha sido, lo es, y al final yo no creo que haya una solución demasiado feliz, excepto la de repelerlos en el sector público. En el privado, pues ahí están los la OIT y todo, ¿no? En el caso de ustedes, en ambos son abogados y ambos tienen estudios en economía, pero el tema acá es, a ver, cuando usted viene y firma un pacto colectivo de condiciones laborales, incrementa en 3, 4, 5 mil millones de quetzales el presupuesto general de ingresos de la nación, solo para subsanar esos pactos firmados, automáticamente se incrementa el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación por todas las otras cosas que están aunadas porcentualmente al mismo. Y por lo tanto se vuelve una burbuja que no puede ser parada. Y eso es realmente lesivo para el Estado. Vámonos a las redes, estamos con Pactos Gobierno como nuestro hashtag de la noche. Rubén, los trabajadores deben de interesarse en sus instituciones y cambiar a esos dinosaurios sindicales.
Jenny nos dice, no todos los que trabajamos en el gobierno estamos bien, apenas me pagan el mínimo, dice Jenny. Sonia nos dice, en el Estado, en su gran mayoría, quieren quien trabaja bien y no se presta a corrupción, lo despiden, es lo que dice Sonia. ¿Quién y cómo se mata un sindicato perverso? Bueno, yo creo que el tema más recurrente ha sido la formación de otro sindicato. Pero, ¿cuáles son los incentivos? Edwin, y los abogados que se han enriquecido, 20 millones que han salido de los impuestos de todos, pagamos solo por uno para la firma de ese pacto colectivo de condiciones laborales que fue el último en el sector salud. El doctor Zavala, el ejemplo, el sector salud, donde se protege al trabajador, al robo hormiga en los hospitales públicos. Puro Chapín, definitivamente deben renegociarse. ¿Cómo es posible que un conserje gane 20,000 quetzales, más de lo que le pagan a un ingeniero graduado? Edgar, pactos colectivos igual malversación de fondos públicos, urge una auditoría administrativa en todo el estado. ¿Qué pasa con los viáticos? Acá nos ponen miles de excusas para sacarlos cuando uno se deja el lomo en el campo. Y nos dice Loncho, focos de corrupción. Mario, niveles operativos ganan mejor en el Estado, niveles gerenciales ganan mejor en la iniciativa privada. Así es lo que plantea Mario. Y Richard nos dice, pero ¿qué pasa cuando un trabajador de salud por renglón 011 ganando 2.500 quetzales tiene que manejar plata del Estado? Bueno, ya se armó un tema muy serio al punto de que trabajadores pues no quieren firmar nada después de lo ocurrido con el caso X-Pisa, ¿verdad? Sí. Que además tiene toda la lógica del mundo. Ix Zapata. Sí, bueno, primero yo quiero abordar varias cosas. Uno, primero es que el problema en la concepción con este tema de la discusión que tenemos con Edgar, con el tema de la productividad y la visión del Estado, es justamente un problema estructural. Y es que no podemos medir al Estado como una empresa. Es que la concepción de Estado no es un parámetro de productividad, no es un parámetro de incentivos. Los incentivos no necesariamente son económicos, como yo refería hace un rato. Se pueden generar incentivos de otro tipo, que para eso es importante la organización de los trabajadores, hasta incluso para fiscalizar el funcionamiento de los funcionarios, no los empleados públicos, los funcionarios de alto nivel. Y esa es una herramienta muy útil incluso para la fiscalización social. No podemos olvidar el papel histórico que han sufrido no solo los dirigentes sindicales de aquí, les podemos hablar del famoso Sacco Ivanzetti, los mártires de Chicago, es decir, esto es algo histórico que lo que sí es indispensable es que tenemos que entenderlo con responsabilidad, que ha mutado de manera negativa y que hoy por hoy lo que tenemos que buscar es una solución. De esto podemos hablar muchísimo porque es una cuestión de una postura más ideológica que el problema que estamos enfrentando y yo quisiera entrarle más a eso. ¿A qué me refiero? A lo que hablan nuestros queridos tuiteros con el tema de ¿qué hacemos? Ahora, ¿qué hacemos para renegociar los pactos? Y en efecto, la postura legal es que son derechos y garantías mínimas, derechos adquiridos que no pueden reducirse. Y allí es donde también tenemos que poner toda la carne en el asador desde una función jurídica que nos permita, en función del bien común, ¿sí?, determinar la inconveniencia y la prudencia en yo diría que no es renegociación. Yo por eso hago una reflexión al señor secretario de uno de los sindicatos del Congreso, que hoy da declaraciones muy maduras, muy responsables, me parece a mí, y es un reconocimiento, que ese es el tema que tenemos que abordar, cómo salimos de este embrollo en aras incluso de la igualdad de los trabajadores de entidades públicas que no tienen todos esos beneficios, muchos de ellos hoy manifestándose en el Twitter en nuestro programa. Ahora, en ese sentido también vale la pena resaltar que si eso le vamos a entrar como sociedad, tiene también que haber un límite, no dejar la puerta abierta porque entonces caemos en una oportunidad de abuso también y en abrir una puerta incluso para lo privado, donde ya encontramos serios problemas, porque, o sea, si ni siquiera cumplimos con el salario mínimo, y la postura incluso es reformar eso, que ya lo hablaremos en otra oportunidad, el manejar una postura de este tipo para reducir o aparentemente reducir garantías mínimas, el enfoque tiene que ser que es a costa del bienestar de todo el país, Estado somos todos, ¿sí? Y evidentemente, por un lado, una pata del banco tiene que ser frenar esa corrupción desmedida sobre una base de que todo se haga bajo el marco del deber ser. La otra es el financiamiento del Estado para hacerlo fuerte y que pueda controlar todo esto. Y la tercera es la participación social en un tema de acompañamiento y fiscalización. A ver, Lic, en lo que tenemos que ser muy honestos es que si seguimos inflando, como usted bien plantea, si llegamos a un punto de un presupuesto equilibrado
y no se pudieran cumplir las condiciones mínimas de funcionamiento, teniendo la idea de tener un presupuesto general de ingresos con 20.000 millones de déficit por año, en determinado momento no es que usted va a tener que renegociar con los trabajos del Estado, es que el Estado va a quebrar. Usted no puede sostener 20.000 millones de quetzales de déficit por año. O sea, es imposible. Y que de ese déficit la mayoría sea para el pago de la misma deuda. Es, Juan Carlos, pero un momento. Es imposible que lo pueda hacer. Nuestro país es de los que mejor maneja el tema de la deuda. Eso no es cierto. No. De acuerdo. No. ¿En qué tiempo eso ha cambiado? Fíjate que no. O sea, la premisa que usted maneja... Es que manejar déficit cero de verdad es imposible. No, de acuerdo, Lick. Pero Es no, que nadie pero le los está datos son diciendo... sostenidos, ¿eh? O sea, Hoy. sí, 20.000 millones es lo que se está planteando este año. Sí. 20.000 millones de déficit. Sí. 52 a 54.000 millones de Es que recaudación aquí el punto por es en qué 72.000 se millones invierte de la deuda, quetzales. Juanca. ¿En qué se invierte la deuda? Es que ese es el punto. Si usted usa la deuda para pagar funcionamiento, estamos fregados. Pero es que así es en Y el es país. de hecho, ¿no? Bueno, Ese, ok. ese es el tema. Eso está fregado. Pero es que el manejo responsable de la deuda es justamente cómo esa se invierte. Ojo, inversión. Por eso, Lick, pero cuando usted tiene un Estado que consume más del 83% en el pago de nóminas, esa inversión es limitada. poco menos. Vamos a ir a las redes y entramos a cerrarlo, que ya estamos pasados. Nos dice Kevin, yo considero que los salarios deben de ser equilibrados. Si se basan solo en productividad, están desequilibrados. Betsy nos dice, deben salarios justos e igualdad de acuerdo a las capacidades. Muchos nos esforzamos por un buen salario. Correcto. El Che Guevara se ha de estar retorciendo en su tumba por el abuso que se hacen los sindicatos de su imagen. Edgar nos dice, se debe de renegociar todos los pactos colectivos. La mayoría son lesivos para la población en general. Tavo, para una plaza o contrato en el gobierno hay que pagar o se necesita cuello o familiares de un diputado. Marisol nos plantea, el gobierno abusa otorgando grandes salarios y el sector privado abusa otorgando salarios de hambre. Susana, tenemos que empezar a promover la meritocracia. Nos dice, es responsabilidad del Estado solucionar de raíz esas malas prácticas del sindicalismo que hacen mal uso de la palabra sindicato. Jimmy, hoy es una extorsión que se les hace a los gobiernos de turno. Eric, la corrupción está en viáticos de sindicalistas, ministros, secretarias y las comisiones de aprobación de pactos. Sonia, tal y como la iniciativa privada, el aumento debe de ir conforme al alcance de las metas. Vamos a cerrarlo, Lick, y después tenemos una ronda de cierre. Eso será al regresar a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. Gracias a Rosario por el mundo de los deportes. Estamos solo para cerrar. 3 mensajes en las redes y luego a cerrar con el licenciado Ortiz. Nos dice Juan, la firma de un pacto lesivo a los intereses del Estado debe de tener corresponsabilidad del ministro que lo firme. Marianela, que de verdad le dieran esa plata a los conserjes, secretarias sería bueno, pero se quedan con una buena parte sus empleadores. Y Julio, Guatemala es uno de los países más desiguales del mundo. Independientemente, hay que regular los pactos colectivos en el gobierno. Rico Ortiz. Sí, yo creo que hay que resumir en lo que estamos todos de acuerdo. Y lo que no hay duda en la discusión de hoy, de lo que hemos llevado esta noche, en el diálogo y tanto también con el diálogo con nuestros televidentes, es que las condiciones actuales de los pactos colectivos de trabajo que hay en el Estado son prácticamente lesivos, tal y como lo decimos todos. Es una situación realmente en la que incluso habría que deducir responsabilidades en muchos casos, ¿no? Por quienes los autorizan y por quienes los otorgan, y revisar completamente toda la política de salarios y de una vez por todas decirlo, la ley de servicio civil de este país, que si no reformamos ya, mañana, digo, no, ya me refiero a 5 años, ya mañana, el servicio civil, vamos a tener un problema enorme, no solo porque estamos comprometiendo las finanzas públicas con estos pactos lesivos, casi digamos, inmorales, sino que además estamos comprometiendo el buen funcionamiento del aparato estatal, que al final sin una burocracia funcional, el engranaje del aparato estatal no funciona. Así que destaco lo que estamos de acuerdo, sabemos que los pactos son malos, sabemos cuál es el problema, ahora falta que nos pongamos de acuerdo y en el corto plazo hagamos una reforma ya urgente al servicio civil. Lex Zapata. Bueno, yo sí me sumo mucho a los puntos de encuentro con Edgar y un llamado especial ahorita porque creo que el actual gobierno
presidente Maldonado tiene una oportunidad de oro para empezar con esto. Creo que sería ideal que en este gobierno de salvación y transición se sienten las bases para abordar finalmente este tema que es políticamente incorrecto e incómodo, pero justamente la forma en la que llega a la presidencia el presidente Maldonado le abre la puerta para poder ahorita hacer un llamado a un pacto social desde el ámbito productivo o en el Estado, mejor dicho, y que podamos arrancar ya con todo esto y regular este tipo de cuestiones con una reforma paralela a la ley de servicio civil. Pero es, como dice Edgar, no para ayer, para antier. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Con el secretario de uno de los sindicatos del Congreso de la República, algunos conserjes del Legislativo ganan alrededor de 20,000 quetzales. Según director del Hospital Roosevelt, debido a la falta de dinero, todo el personal de esa institución trabaja en condiciones miserables. Con los denominados objetivos del milenio aún por cumplir, los grandes líderes del mundo se reunieron en la Asamblea General de Naciones Unidas. En medio de la polémica que han vuelto a la FIFA por casos de corrupción, este viernes se confirmó un proceso penal en contra del presidente Joseph Blatter. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Gracias a usted por ser parte integral de este programa. Ortiz Zapata Sandoval, que tenga una noche muy hermosa.